en el libro de Primera Pedro, en el capítulo 2, los primeros 3 versículos. Dice la palabra de Dios: dejando pues toda malicia y todo engaño y fingimientos y envidias y todas las detracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual, sin engaño, para que por ella crezcáis en salud. Si empero habéis gustado, que el Señor es benigno. Hasta acá la lectura de la palabra de Dios. Vamos a dar lugar entonces al pastor Marco Pablo para que continúe con la exposición de la palabra. Bien, hermanos, este pasaje, continuando un poco con la línea de pensamientos de las últimas semanas, comienza este capítulo 2 con algo que el apóstol Pedro les exhorta a los hermanos que habían sido esparcidos, que debían dejar ciertas cosas, consejo, supongo que habrá sido, y que él también sabía que las tenía, que dice dejando estas 6 cosas que acá el apóstol menciona: las malicias, engaños, fingimientos, envidias y detracciones. Y que cada una de estas cosas tienen su significado y su aplicación, y es interesante leerlas y buscarlas para encontrarlas en nuestra vida personal, que muchas veces tal vez las hacemos y no nos damos cuenta, pero están. ¿Y por qué están? Porque es parte de nosotros. Lamentablemente estamos estudiando, no que estemos estudiando, sino que ahora va a terminar la frase, ¿no? Estamos estudiando en el libro de Génesis, y como se dijo en la primera clase, el libro de Génesis muestra y marca el comienzo de todas las cosas, el inicio de todo lo que nosotros conocemos. Y así como en el libro de Génesis se ve el principio de la creación y de lo que Dios hizo, y que todo lo que Dios hizo era bueno y perfecto, y que todo lo que Dios hizo fue para honrar su nombre, creando al hombre a su imagen y semejanza, con la capacidad de poder elegir, de poder tomar decisiones. El hombre fue engañado. Entonces vemos que esto que el apóstol Pedro, muestra, en realidad es el resultado de lo que había en el corazón de Satanás, podemos decir. Porque Satanás, cuando se presenta a la mujer para hablarle, no se presenta de una forma amigable, sino que se presenta ya con malicia, con la idea, con la maldad establecida de destruir o intentar destruir la obra que Dios había hecho, destruir la creación de Dios. Y esto lo hace con un engaño, presentando en una forma, adulterando la palabra de Dios, cambiando la pregunta, si ustedes se acuerdan, cuando él dice, ¿no?, con que Dios os ha dicho que no comáis de todo árbol del huerto, que no era lo que Dios le había dicho al hombre ni a la mujer. Fingiendo también una amistad, una apariencia, y todo siempre, como vemos aquí, por envidias. Porque Satanás fue destruido y desterrado de los cielos por querer ser como Dios, tener la sabiduría de Dios. Tuvo orgullo en su corazón, quiso ser como Dios, quiso tomar el lugar de Dios, y Dios lo tuvo que echar a él y a todas sus huestes. Y como dice aquí, y todas las distracciones. Entonces, cuando uno busca lo que es la palabra detracción, justamente es hablar en contra de alguien, ¿sí?, infamar o demonizar, como dice alguien. Y lo que Satanás hizo en ese momento fue hablar mal de ¿quién? De Dios. Porque dice, sabe Dios, ¿sí?, que el día que de él comieres del árbol, seréis como dioses, ¿sí? Entonces vemos cómo estas características que Pedro manifiesta en este primer versículo el inicio está en el mismo Satanás, que fue a través del pecado inoculado, metido en la mujer, en el hombre,
Y como dice la palabra, como un hombre entró el pecado a todo el mundo, ¿sí? Y todos nosotros tenemos esta característica. O sea, no nos tiene que sorprender que uno diga, bueno, tenemos que dejar todas las malicias, que tiene que ver justamente con lo que hace al carácter malicioso, la inclinación a lo malo, la intención solapada de maldad con que se dice o se hace algo. Esa intención que surge en nosotros, que está en nosotros y que no podemos negar, y ahí viene la palabra que decía, ¿no? Que lastimosamente lo tenemos y que se ha de manifestar de una u otra manera si no es tratado. También nos dice, todo engaño y falta de verdad en lo que se dice, lo que se hace, lo que se cree, lo que se piensa. Y cada uno tiene que mirar también en este aspecto si nosotros somos de andar en esta característica. Porque si Pedro dice, dejando, que nos habla de una actitud voluntaria, de dejar algo, de desprenderse de algo, es porque lo tenemos y es necesario tomar esta actitud de dejarlo, porque está en nosotros. Y aparte hay otro punto interesante, que Pedro en ningún momento dice, los que tienen estas características. Es una carta abierta, una carta universal, que abarca todas las generaciones, que nos lleva a un encuentro personal y a tomar una decisión personal de decir directamente, dejando toda malicia, todo engaño y fingimientos. Otra vez vuelve a aparecer esa palabra que ya la hemos mencionado en otros momentos, con la fe no fingida, ¿sí? La caridad hermanable sin fingimientos. Vemos cómo el fingimiento surge y aparece en distintas situaciones de nuestra vida y que es parte de nosotros. El fingir algo, el mostrar algo, lo cual no somos, no tenemos, pero queremos mantener esa apariencia, ¿sí? Frente a los hermanos, en el trabajo, en la familia, lo cual, como nos dice aquí la palabra, es un pecado. Y luego vienen las envidias, que también, ¿sí? Es esa tristeza o pesar por el bien ajeno, sentimiento de disgusto produciendo al ser testigos, ahí está, no me entendía la letra, sentimiento de disgusto produciendo al ser testigos o oír de la prosperidad de otro, ¿sí? Eso es la envidia. Y bueno, y las detracciones ya las mencionamos, ¿no? Que es el hablar mal de otra persona. Y estos puntos, si uno se pone a analizarlo, también, ¿dónde lo hemos estudiado en el día de hoy? ¿Dónde está? En Caín. Caín, que tuvo maldad, que fue con engaño, como bien decía Alfredo, y creo que la mayoría tal vez de las clases lo han pensado, lo han tomado, el hecho de presentarse delante del Señor, de Jehová, queriendo ofrendar algo del fruto de su esfuerzo, que Dios no se lo había mandado y que Dios no se lo aprobó. Hoy hablábamos, ¿no?, de este punto particular, de cómo el hombre muchas veces, por no decir siempre, quiere agradar a Dios conforme a sus propias fuerzas, a su propia obra, y uno dice, bueno, eso lo hacen los incrédulos que no tienen a Cristo. Cuando uno les presenta el Evangelio, dice, bueno, yo creo en Dios a mi manera, yo agrado a Dios como a mí me agrada, como yo creo que lo tengo que hacer, yo estoy bien con Dios, y uno sabe que esa persona aún no ha tenido la experiencia de salvación. Pero también lo vivimos los creyentes, esta experiencia, cuando nosotros queremos ofrendar a Dios nuestra vida según como yo quiero. Yo elijo a qué reuniones voy, yo elijo qué es lo que voy a hacer, yo elijo si esto lo hago o no. Entonces yo me armo una vida cristiana y se la ofrezco al Señor, y en otras palabras digo, si
la querés, tomala. Y si no, dejala. Pero yo impongo lo que quiero. Yo le impongo a Dios, esto es lo que tengo para darte, no te voy a dar otra cosa. Y Dios, vemos que no anda con medias tintas, directamente miró con desagrado esa actitud. Que lo tienen, lo vuelvo a repetir, tanto las almas que aún no tienen a Cristo en sus corazones no son salvos, pero también cuidado, hermanos, que nosotros no vivamos esa misma experiencia. Es decir, yo me armo y establezco, esta es mi vida cristiana, y esto se lo doy a Dios, y si Dios lo quiere bien, y si no, bueno, me tiene que bendecir igual porque es Dios. Sí. Y eso también se pretende hacer con los creyentes, entre creyentes. Entre creyentes. A Dios primeramente y después establecer, bueno, esta es la manera que yo voy a hacer las cosas. Bueno, eso... hacerlo de tal manera para que los creyentes entiendan que esta es mi manera de pensar. Y estar convencidos de que es otra manera de pervertir el evangelio. Claro. Bueno, acá el hermano, para los que no escucharon, decía, ¿no?, que es otra forma de pervertir el evangelio, porque entre creyentes también lo hacemos. Esa es mi forma de pensar, esto yo pienso así, tengo este lineamiento y de esto es mi carácter y esto yo no lo voy a hacer. Por eso también tantas veces se hace hincapié cuando va a haber asambleas en la iglesia, venir en oración. ¿Para qué? Para que en el seno de la iglesia, donde todos tenemos que estar en unidad, guiados por un mismo espíritu, no prevalezca, ¿qué cosa? Nuestro carácter, nuestra forma de pensar, lo que yo creo, lo que yo pienso, sino que con humildad podamos acercarnos a la voluntad del Señor. Y esto, como bien decíamos entonces, es algo que se ve. Y algo que se ve también es, por ejemplo, envidias, ¿no?, y las detracciones. Me adelanto un poquito acá. El tema de hablar mal de otro. Muchas veces decimos, bueno, voy a hablar a un hermano, pero no quiero hablar mal de él, voy a hacer un comentario. Pero dentro de ese comentario que yo hago, en realidad tengo que tener cuidado de no estar hablando mal a propósito porque me gusta, porque para que pueda haber una detracción tiene que haber más de una persona con la cual yo pueda charlar, con la cual yo pueda conversar, poner mi opinión y, si somos sinceros delante del Señor, cuando uno empieza a hablar con otra persona de un punto, de algo, nos causa cierto, podemos decir, gusto, y nos gusta poder tener con otra persona el mismo pensamiento de un tercero. Entonces, fingimos que es por algo importante, que lo hablamos, etcétera, etcétera, pero solapadamente, ¿qué estamos haciendo? Haciendo una detracción, hablando mal de otra persona. Entonces, estas cosas también las tenemos que hacer y tener cuidado entre nosotros, las conversaciones que tenemos, de lo que hablamos, los puntos, y si no es de edificación, es mejor directamente no hablarlo. Pero pensando en estos puntos, y en lo que hemos estudiado en el día de hoy, con respecto a Caín, una de las cosas que me llamó muchísimo la atención de la experiencia de este hombre es que cuando él se enoja y se presenta ante su hermano con engaño porque dice que fueron a hablar al campo, estaba envidioso porque Dios había aceptado su ofrenda y luego lo mata. Caín en ningún momento pidió perdón por lo que había hecho. Él reconoció lo que hizo, le dijo a Dios, bueno, es lo que hice y está bien que me eches, está bien que sea errante y bueno, si alguno me encuentra me va a matar. Y uno de los jovencitos decía, bueno, evidentemente quería morir. Y Dios vio su corazón que quería eso y le puso una marca para que nadie lo mate. Pero vemos que él nunca se arrepintió de lo que había hecho. Y ese también, queridos, es otra cosa que lo vemos en Satanás y lo vemos en Caín y lo vemos en los hombres. Que ante nuestro enojo o ante nuestra posición, al plantear una situación, a decir, bueno, yo soy así,
digo esto, me manejo de esta manera, estamos admitiendo cómo somos o lo que hago, pero no me humillo a pedir perdón y reconocer que estoy haciendo mal. Entonces, cuando el apóstol Pedro dice, dejando estas cosas, habla especialmente de dejar mi orgullo personal. Y el orgullo es una de las cosas más peligrosas, a mi entender, que tiene el hombre y que tiene el cristiano. El orgullo es una fuente de maldad y es terrible para el cristiano porque arruina la vida del creyente. Primero el hombre sin Cristo, porque al no querer reconocer pecador y pedir perdón, directamente se va al infierno. Pero para el Hijo de Dios, ese orgullo, eso de no poder pedir perdón, de no poder entregar algo al Señor, de no humillarse bajo la poderosa mano de Dios, arruina a lo largo de toda la vida años que se puede llegar a perder de estar en los caminos del Señor y servirle. Y acá en el versículo 2 empieza con otra palabra y dice desear. Entonces vemos que lo que Pedro propone es un cambio total y radical de nuestras vidas. Dejar todo lo que yo discierno que está mal para empezar a desear. Y hay algo interesante, ¿no? Porque todo esto, ¿no? Malicia, fingimiento, engaño, detracción, envidia, ¿con qué lo hago? Con el cuerpo, con la mente. Bueno, ahora me dice desear. Y yo para desear, ¿qué tengo que usar? El cuerpo, porque ¿qué es? Ya lo deseo, pero yo ¿cómo tomo algo que deseo? Con el cuerpo. O sea, que lo que Pedro me está pidiendo, el Señor a través de Pedro, es que mi vida tenga un cambio totalmente opuesto. De hacer cosas que tenía que dejar a empezar a desear algo y anhelarlo, tenerlo. ¿Sí? Y toma este ejemplo tan clásico, pero tan real, que es el niño recién nacido. Aquel que busca, y hoy busqué, ¿no? Desear, dice, es aspirar con ánimo, con vehemencia, al conocimiento o la posesión de algo. ¿Sí? Es esa energía que el bebé pone cuando tiene hambre, que no lo callan con nada, y que llora y puede estar horas y horas y horas llorando, porque tiene hambre y a veces tiene un llanto totalmente, ¿cómo se llama esto? Irritante, y que no sabe uno cómo callarlo. ¿Sí? La otra vez estaba con Federico y me hacía escuchar el audio de un llanto de una nena de nuestra iglesia, que uno se olvida con los años. Pero qué irritante que era escucharla llorar. No voy a dar nombre, ¿no? Pero era terrible. Y uno cuando lo escucha es como que lo rememora. Yo no me imagino la madre o la familia cuando escuchan esa grabación. Pero es eso que Pedro le dice a los creyentes, deseen de esa manera. ¿Qué cosa? La leche espiritual, que es la palabra de Dios, el alimento de la palabra de Dios. Que si no lo deseamos, no la vamos a ir a buscar. Y esa es la realidad. Si yo no deseo realmente acercarme al Señor, no deseo tener un cambio espiritual en mi vida, un cambio rotundo, de poder dejar esas cosas que ya vienen dentro mío, para obtener algo nuevo que tengo que aprender, y eso es algo que decíamos con los jóvenes hoy. Que Dios, pues decían, ¿por qué Dios miró de una forma, no aceptó lo de Caín? ¿Por qué si Él lo hizo con ánimo, lo trajo lo que quería, lo que había logrado? ¿Por qué Dios no lo aceptó y aceptó lo de Abel? Y una de las pautas que pusimos para entender esto es que Dios nunca hace nada sin antes explicarle o enseñarle al hombre cómo hacerlo. Esa es la regla.
A partir de esa regla que Dios nada le va a exigir al hombre que Él no se lo haya explicado, que no le haya enseñado, que no le haya mostrado, Dios no va a exigir algo que no le pudo enseñar al hombre. Cuando Noé, tomamos el ejemplo de Noé, le dijo que haga el arca, no lo dejó, bueno, hacer arca tenía 120 años, no, le dio la medida, le dio los tiempos, cómo la tenía que hacer, qué materiales usar, todo lo explicó. Lo mismo con el arca de madera, ¿no? Pero a Moisés con el arca del pacto. Todo se lo explicó. Entonces, bajo esa línea, vemos que Dios le habrá explicado tanto a Adán, a Eva y a sus hijos cómo tenían que ser las ofrendas y los sacrificios. ¿Y qué hizo Caín? Desobedeció. Entonces, cuando yo veo esto, que el Señor me dice dejar esto porque tenés esto, esto y esto y esto, ahora tenés que desear como un niño recién nacido, fíjense que nos da el ejemplo cómo tiene que ser. Pedirle al Señor con gritos que me dé lo que yo necesito. No cansarme de para que me dé este alimento que va a ser sin engaño, que me va a hacer bien a mi vida, que me va a ayudar a crecer en la vida espiritual, a lo que el Señor me quiere mostrar, hacia dónde me quiere llevar, y a crecer en lo que Él quiere que yo haga con este alimento, para que por ella crezcáis en salud. Entonces, este deseo habla justamente de un cambio en mi vida espiritual, un cambio a lo que yo soy, a lo que yo tengo. Hace unos años, en una reunión de oración, y creo que también en la predicación di un ejemplo, puede ser tonto, pero a mí me pareció gráfico para mi vida personal. Fernando, que siempre tiene mucha memoria de esto, se va a acordar, ¿no? Yo le decía que nosotros tenemos un vaso acá, y si yo quiero meter este micrófono, que no lo voy a hacer porque se va a romper, no lo hago, acá adentro, no lo puedo hacer. ¿Por qué no lo puedo hacer? Porque no entra. Si yo tengo que meter este vaso acá, ¿qué tendría que hacer primero con el micrófono? Romperlo, desarmarlo, desmenuzarlo para que yo luego lo pueda poner dentro de ¿qué? Del vaso. Entonces, este es el modelo que Cristo tiene para mí, para mi vida. Ahora, ¿cómo voy a hacer yo para entrar aquí si no quiero dejar todas estas cosas que el Señor me pide que deje? Él me quiere desarmar mi estructura, lo que soy. Y eso es lo que a nosotros y a mí personalmente tanto me cuesta, que es el dejar de ser como soy. Dejar de establecer los límites, dejar de imponer mi carácter, dejar de imponer mis privilegios, dejar de imponer mis deseos. Y nos cuesta, no lo voy a decir que es fácil. Pero si el Señor me lo dice, es porque lo puedo hacer. Pero fíjense que el versículo 2 no termina con un punto y aparte. Tiene un 2 puntos. ¿Qué significan los 2 puntos? Que es algo que lo que sigue, ¿cómo va a ser? Aclaratorio. ¿Y cuál es la aclaración? Si empero habéis gustado, ¿qué cosa? Que el Señor es benigno. Y esto se puede traducir como si han gustado, si han probado. Y la palabra gustar viene de experimentar, probar y examinar prácticamente, o sea, de practicidad, la virtud o propiedad de algo. O sea, yo voy a poder empezar a desear primeramente la leche espiritual, primero y principal, si realmente soy un hijo de Dios convertido y tengo la seguridad de la salvación en mi vida. Punto fundamental. Si no, todo esto que hemos hablado no tiene aplicación. Primero, estar convencido de que soy un hijo de Dios. Y después, ir probando al Señor. Ir probando que Él es benigno, que Él es bueno, que es misericordioso. Ver en cuántas cosas el Señor me va mostrando y probando que su misericordia está y me acompaña cada día. Cómo me provee lo que necesito espiritualmente, cómo me sostiene, cómo sostiene a mi familia, cómo nos guarda. Todas cosas buenas que vemos de Dios. Porque si uno se pone a pensar, ¿no? ¿Cómo sería
mi vida, ahora lo digo para mí, ¿no? Pero piénsenla para ustedes, ¿cómo sería mi vida si yo no tuviese a Cristo? ¿Cómo sería mi carácter? ¿Cómo sería mi familia? ¿Cómo sería mi hogar? ¿Cuáles serían mis prioridades? ¿Cuál sería mi fin? ¿Qué sería de mi vida hoy a los 40 años si yo no me hubiese puesto las manos del Señor, si no hubiese aceptado a Cristo? ¿Qué hubiese sido de mi vida hoy a los 40 años? Entonces vemos que el Señor a lo largo de la vida nos muestra que Él es bueno, que lo único que quiere para nosotros es bendición, vida eterna, que nos quiere sostener, que nos quiere acompañar. Ahora, para poder yo decir esto, ¿qué tuve que haber vivido? Tuve que haber tenido experiencias prácticas, haber visto en mi vida cómo el Señor me rescató, cómo el Señor me perdonó, cómo el Señor me restauró, cómo me fue tratando a lo largo de los años, cómo el Señor ha provisto en todo sentido, espiritual y material, el sustento, y poder decir, bueno, hasta aquí el Señor me ayudó. Entonces, si yo voy experimentando estas cosas, uno se tiene que sentir realmente dolido en el corazón, y atándolo un poco a lo que hablaba Alfredo, ¿no? Cómo nosotros, siendo nada, despreciamos al Dios Todopoderoso, al Hacedor de los cielos y de la tierra, al que ha dado a su Hijo por mí, por rescate, y yo no le quiero dar mi corazón. Entonces, este deseo que acá Pedro nos invita, lo voy a poder ir haciendo, y voy a poder ir creciendo en salud. Y salud habla de todo, para el cuerpo, para el alma, para el espíritu, para la familia, para la iglesia. El despertar, el llamado del Señor al servicio, los dones espirituales, tomar la decisión del bautismo, de comenzar la escuela bíblica, de comprometerme con el Señor, de querer estar en la casa del Señor, de querer escuchar la palabra. Bueno, todo lo que abarca la palabra salud. Ir sanando aquellas cosas que están lastimadas por el pecado. Si bien estas cosas, la perfección la hemos de tener el día que Cristo nos venga a buscar, este proceso es como la palabra peregrino, ¿no? En el tiempo que nos toca vivir, en este peregrinar por este mundo, que el propósito justamente es conocer a Cristo y dar a conocer a otros, por nuestro testimonio, el Evangelio de Jesucristo. Y así poder ir creciendo. Si empero, ¿qué cosa dice? Habéis gustado que el Señor es benigno. Y fíjense en el libro de Hebreos, en el capítulo 6, un texto que nos dice en el versículo 4. Dice, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron el don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron la buena palabra de Dios y las virtudes del siglo venidero y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismo al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Este pasaje justamente habla de que Cristo una vez murió y para siempre. Pero lo que me llamó la atención es esto, ¿no? El perseverar en esto. Que los que hemos gustamos el don celestial. Lo que hemos sido iluminados y lo que hemos hecho partícipe del Espíritu Santo. Luego léanlo, ¿no? De este pasaje. Pero en el versículo 9 dice, pero de vosotros, oh amados, esperamos mejores cosas y más cercanas a salud. Arriba en bastardillas ustedes leen, dice, perseverancia cristiana. Entonces, si fuimos iluminados, si gustamos el don celestial, si fuimos hechos partícipe del Espíritu Santo,
esperamos mejores cosas y más cercanas a salud. Tiene que haber un resultado si hemos sido participantes de estas cosas. Y si no hay un resultado, tengo que ver por qué no es. ¿Qué no estoy dejando? ¿Qué no estoy abandonando? ¿Por qué mi crecimiento espiritual se vio, podemos decir, está estancado? ¿Por qué no puedo seguir avanzando? Bueno, la respuesta está en la palabra de Dios. Hay que buscar y desear como niños recién nacidos esa palabra de salud que ha de curar eso que impide que pueda seguir creciendo. Es un diagnóstico que el Señor quiere hacer de mi vida, que me quiere mostrar, bueno, esto es lo que vos tenés. Por eso no estás pudiendo hacer tal cosa, por esto no te estás pudiendo afirmar, por esto no te podés comprometer. Tratá este tema. Y cada uno lo tiene que buscar. Yo no le puedo decir cuál es el problema de ustedes, no lo sé, a veces no sé ni siquiera los míos. Pero sé, o estoy aprendiendo, mejor dicho, que en la palabra de Dios está lo que necesito. Y lo tengo que aprender a buscar. Yo también soy rebelde, tengo mis luchas, tengo mis caídas, pero por la gracia del Señor hasta aquí me ha sostenido. Bueno, ¿por qué? Porque el Señor es misericordioso. Ahora el Señor quiere que cada uno de nosotros, como iglesia, como personas, como hijitos de Dios, podamos vivir esta misma experiencia. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual para que por ella crezcáis en salud. Si empero habéis gustado, que el Señor es ¿qué cosa? Benigno, es bueno. Hermanos, que el Señor nos ayude en esta semana a experimentar esto, que el Señor es bueno, que quiere un crecimiento para nosotros y que Él, como siempre decimos, ¿no?, nos ha dado todo lo que necesitamos para que nosotros lo hagamos. Que el Señor nos bendiga y nos ayude en esta semana.